Cristo en dos personas diferentes. Algunos decían que Cristo, o estos gnósticos decían que Cristo era uno y Jesús era otro. Esos hombres, como yo les había dicho en la introducción, tenían una enseñanza, era que la materia o la carne era mala en sí misma y el espíritu era bueno. Entonces todo lo que se hacía en la carne no era tan importante porque ya de por sí mismo era malo, sino que todo lo que importaba realmente era lo que se hacía espiritualmente. Por eso muchos de estos hombres estaban viendo la ley de Dios, la ley moral de Dios, lo que nosotros, el hermano nos enseñó esta mañana, y lo estaban tergiversando. No estaban viviendo realmente la vida cristiana como realmente se supone que debían vivir, porque ellos pensaban que lo que se hacía en la carne no importaba, sino que lo que realmente importaba era tener comunión con Dios de una forma espiritual. Entonces en el centro del gnosticismo estaba la enseñanza de que Jesús y Cristo son personas diferentes. También decían que ellos no pecaban. Estos hombres decían que ellos vivían de una forma súper impecable, que esos hombres nunca pecaban. Por eso ustedes van a notar ahí que Juan dice en la carta que aquel que dice que no peca es un mentiroso, porque estos hombres también pensaban entre ellos mismos y decían ellos que ellos no pecaban. Por tanto, dentro de la iglesia de Éfeso, dentro de esta iglesia en la que Juan escribe, había demasiada confusión. Entonces Juan, utilizando su autoridad apostólica, escribe con total autoridad y claridad para que ellos sepan qué es lo correcto y qué es el error. Básicamente Juan escribe por eso esta carta, para que los cristianos puedan saber realmente qué es lo que ellos deben creer y qué es lo que ellos deben desechar. Cuando nosotros venimos a primera de Juan, debemos siempre venir con ese propósito en mente, saber qué es lo que realmente es el cristianismo, qué es el cristianismo bíblico. Entonces hoy veremos, como dice un autor, verdades profundas en palabras sencillas. Hoy veremos verdades profundas en palabras sencillas. Probablemente ustedes han escuchado a los apóstoles de hoy en día, bueno, los pseudoapóstoles de hoy en día, y estos hombres utilizan un lenguaje bien confuso, un lenguaje bien rebuscado. Ustedes ven que la mayoría de estos pseudoapóstoles de hoy en día dicen: hoy le tengo los 7 pasos para alcanzar la santidad perfecta, o tenemos los 7 niveles de unción para ser un verdadero hijo de Dios, o tenemos los 3 niveles apostólicos de la prosperidad. Estos hombres utilizan un lenguaje bien extraño, utilizan un lenguaje bien rebuscado, muy diferente al lenguaje que usan los apóstoles verdaderos, los apóstoles de Cristo, como Juan. Entonces, hoy veremos los fundamentos de la vida cristiana. Esto nos llevará a saber si estamos creyendo correctamente la doctrina de los apóstoles o no. Debemos prestar mucha atención, hermanos, a la única revelación segura, y no solamente segura, sino atestiguada por Juan y los demás apóstoles. Eso será uno de los temas que veremos hoy en esta enseñanza. Veremos cómo realmente Juan, su testimonio no es un testimonio meramente subjetivo, sino que es un testimonio objetivo. Los gnósticos o los iluminados, como se llamaban a ellos mismos, estaban llenando la iglesia con su falsa doctrina. Entonces Juan tiene que venir con toda autoridad, con todo lo que él ha visto, con lo que él ha oído, con lo que él ha tocado, a hablar la verdad de qué es realmente o cuál es realmente la doctrina que Jesús les había dado a ellos. Ahora, ¿qué tan importante es para nosotros, hermanos? Nosotros necesitamos tener claras las verdades acerca de Cristo para poder estar nosotros seguros de nuestra profesión de fe. Yo no puedo pretender ser un cristiano bíblico y no conocer las verdades fundamentales de la verdad de Dios, de la Escritura. Yo no puedo decir ser cristiano y no sé realmente qué significa la encarnación. Yo no puedo decir ser cristiano y no saber realmente quién es Cristo, cuáles son sus naturalezas. Yo no puedo decir que soy cristiano y ahí no entender cómo una persona es salva. Entonces es imposible ser cristiano, y eso lo toqué hace como 20 días en un sermón de Colosenses, de cómo el conocimiento de la verdad es supremamente importante para nuestro crecimiento espiritual. Entonces este pasaje nos va a enseñar qué fácil es caer en el error acerca de la persona de Cristo. Cuán fácil una persona puede deslizarse del conocimiento verdadero de quién es Cristo, y cuán importante es para nosotros, hermanos, y para la iglesia, en estar fundamentada en los sucesos atestiguados por los apóstoles. Nosotros no creemos simplemente verdades porque alguien los dijo, no creemos simplemente algo porque alguien supuestamente tuvo una revelación. No, hermanos, nuestra fe cristiana está fundamentada, basada en testimonios reales de hombres que vieron a Cristo, estuvieron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, pasearon con Él, se rieron con Él. Entonces en esta mañana, hermanos, veremos la importancia y aplicación del testimonio apostólico en la vida del cristiano. Hoy veremos 3 aspectos en esta mañana que Juan nos enseña en este pasaje de lo que debemos creer acerca de la verdad de Cristo, la verdad apostólica acerca de Jesús. Les repito, en esta mañana veremos 3 aspectos que Juan nos enseña en este pasaje de lo que debemos creer
acerca de la verdad encarnada. También veremos algunas aplicaciones de esta verdad en la vida de los creyentes. Como primer punto en esta mañana vamos a ver el testimonio confirmado. El testimonio confirmado. Esto lo leeremos en el versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si ustedes notan ahí en el versículo 1, Juan comienza su epístola usando casi la misma fórmula que él utiliza en su evangelio. Por eso podemos nosotros reconocer que la carta de Juan es escrita de la misma autoría que el Evangelio. En el Evangelio Juan nos lleva al inicio mismo, antes de la creación, para decirnos cuál es la naturaleza de Jesús. Él dice en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, que en el principio estaba el Verbo. Y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Él nos dice de dónde proviene este Mesías. Él nos dice ahí que es la segunda persona de la Trinidad encarnándose ahí. Ahora, si ustedes notan ahí en la Reina Valera, se utiliza la palabra lo. En el original griego es una palabra neutra. Es como si estuviéramos hablando de una cosa. Juan aquí habla de Jesús como si Él fuera una cosa. Dice Él no dice Él, que era desde el principio, Él que hemos oído, Él que hemos visto. Él dice lo que hemos oído. Ahora, ¿por qué Él habla de esa manera? Porque Él va a hablar de Cristo no como Jesús ahí, sino en el versículo 1 dice, tocante al verbo de vida. Él llama a Jesús aquí, igual como lo llama en su evangelio, el verbo de vida. Por eso digo yo ahí que es la segunda persona de la Trinidad. Juan nos explica ahí en el capítulo 1 de su evangelio, y nos dice que el verbo se tabernaculizó, o que el verbo vino y hizo morada entre los hombres. Y Juan aquí está hablando de una doctrina supremamente importante, hermanos, y es la doctrina de la encarnación. Está diciendo Juan aquí que el verbo, que Jesús tomó forma de siervo, se encarnó, tomó forma humana. Aquí Juan le está diciendo a la audiencia original también la interacción que él tuvo. No fue meramente un conocimiento de que Dios Jesús vino y se hizo carne y ya, sino que él mismo lo vio, él mismo lo tocó, él mismo lo contempló. Él mismo tuvo una interacción con Jesús. En otras palabras, Él está diciendo, yo soy un verdadero apóstol, yo estuve verdaderamente con Jesús, yo lo toqué, yo lo vi, yo hablé con Él, yo comí con Él. ¿Por qué dice esto? Porque los falsos maestros gnósticos estaban diciendo que ellos tenían revelaciones especiales de Jesús. ¿A usted no les parece como extraño o muy parecido a lo que se habla hoy en día? De ciertos maestros que tienen revelaciones aparte de la Escritura y que solamente Cristo les ha hablado a ellos revelaciones, cosas ocultas que nadie más puede saber. La palabra que más les fascinaba a estos falsos maestros era la palabra misterio. A estos hombres les fascinaban los misterios. Y ellos decían que solamente ellos y algunos iluminados, como por eso su nombre iluminados, podían entender realmente quién era Dios y tener comunión con Dios. Entonces Juan dice, no, nosotros somos los verdaderos apóstoles. Nosotros hemos tocado a Jesús, hemos hablado con Él. Y además de esto, estos hombres, falsos maestros, negaban que Jesús hubiera venido en carne. Como yo les decía anteriormente, porque para ellos en la carne se encontraba todo vicio y todo lo malo. Entonces ellos decían, Jesús no puede haber tenido un cuerpo de carne, porque si Jesús es Dios, ¿cómo puede Dios tener un cuerpo que es malo? O un cuerpo que es de carne, que tiene vicios, que tiene pecados. Entonces ellos decían, y ahí sale una doctrina que se llama el docetismo, y ellos decían que Jesús nunca tuvo un cuerpo verdaderamente de carne y hueso, sino que Jesús era como un fantasma. Y así ellos sostenían su doctrina, su falsa enseñanza. Y muchos en la iglesia de Éfeso estaban cayendo bajo esta falsa enseñanza y estaban siguiendo a estos hombres. Pero Juan aquí, vuelvo y repito una vez más, vuelve y contradice a los falsos maestros diciendo que Jesús tuvo un cuerpo de carne como nosotros. Ahora, ¿qué pasaría si Jesús no hubiese tenido un cuerpo de carne, como decían estos hombres? ¿Qué pasaría si Jesús no hubiese realmente tenido un cuerpo humano como el nuestro? Bueno, ahí habría un gran problema. Y es que Jesús no podría ser nuestro representante. Jesús no podría ser nuestro Adán delante de Dios. Él no pudo haber llevado sobre sí mismo el castigo por el pecado. Y ya ven ustedes qué tan importante es esta doctrina de la encarnación y poder tenerlo claro. Si nosotros decimos que Jesús es simplemente un fantasma, entonces Jesús realmente nunca se manifestó y Jesús nunca salvó a los hombres del pecado. Entonces vemos qué importante es esto. Por eso Juan comienza diciendo ahí, una vez más, lo repito ya por tercera vez porque quiero ser enfático en esto. Juan interactuó con el verbo de vida. Él vio a Jesús. Entonces Juan había comido con él, hablado con él. Es más, la Biblia nos dice que Juan se recostaba en su regazo. Probablemente Juan escuchaba el corazón de Jesús latir. Juan escuchaba a Jesús respirar.
Por eso Juan con toda autoridad puede decir acá que él vio a Jesús. Juan es el único apóstol que vio a Jesús colgado en la cruz junto con su madre María. Él fue el único apóstol que lo vio sangrar, él vio la sangre salir del cuerpo de Jesús. Por eso Juan dice lo que dice. Entonces nosotros podemos tener certeza, hermanos, que lo que Juan le va a enseñar aquí a sus oyentes en Éfeso es verdad, es cierto, porque él lo vio. El Evangelio está fundamentado, hermanos, en los hechos históricos de la vida de Jesús. El Evangelio no es como la gente enseña hoy en día. Vamos a hablar de mi testimonio y le voy a hablar a la gente de mi testimonio y cómo el Señor me salvó. No, hermanos, el Evangelio no se trata de ti, el Evangelio se trata de Cristo y su obra y toda su vida. Por eso la importancia de nosotros predicar a Cristo y solo a Cristo. Y eso es lo que Juan está aquí interesado. Él solo quiere predicar a Cristo. Él no quiere predicar ni siquiera de sus experiencias. Él usa sus experiencias aquí para validar realmente el testimonio de Jesús. Él no está usando aquí, o nos está trayendo la atención de la gente sobre sus experiencias. Y eso lo vamos a ver ahora en un texto que también Pedro hace lo mismo. Entonces, Jesús tenía que ser hombre verdadero para poder arreglar los estragos que Adán había hecho a nuestro favor o a nuestra cuenta. Nosotros sabemos que Adán es el representante, es la cabeza de toda la raza humana. Y todos aquellos que están lejos de Cristo, todos aquellos que están lejos y no están unidos con Cristo, Adán es su representante. Y ustedes saben cuál fue el juicio que Dios hizo sobre Adán. Lo sacó del huerto del Edén. Así todo hombre está destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3. Todo hombre, junto con su antepasado Adán, ha sido echado fuera de la presencia de Dios por su pecado. Entonces por eso es necesario que Jesús sea hombre. Por ejemplo, Juan 19:35 nos dice a nosotros: y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Juan está hablando ahí en su evangelio en el capítulo 19 acerca de la realidad de que ellos vieron a Cristo. Es más, ustedes recuerdan el incidente con Tomás. Tomás dijo: yo hasta que no vea a Jesús, hasta que no meta el dedo en la llaga, hasta que no vea las laceraciones en sus manos, no creo. Y a los 8 días, dice la Escritura, Jesús se apareció delante de Tomás. Entonces ustedes ven que no, para que Tomás pudiera creer realmente, no era simplemente necesario que él lo creyera de por sí o tener una fe ciega, sino que él tuvo que tener un verdadero testimonio. Y Jesús mismo se apareció mostrando la verdad. Hechos de los Apóstoles nos dice ahí en el capítulo 4, versículo 20, lo siguiente: porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes ven que los apóstoles, hermanos, predicaban lo que habían visto y habían oído. Su testimonio no se trataba de sus experiencias, sino de su testimonio objetivo de Cristo. El Evangelio no pende, hermanos, sobre experiencias subjetivas. No es lo que yo un día vi o un día sentí, o es que una música me hizo sentir a mí, entonces Dios es verdad. Muchas veces yo he tenido que hablar con personas inconversas, y lamentablemente yo, mientras hablo con personas inconversas, ha pasado que hay cristianos de otras iglesias que no están fundamentados en la Escritura, que lo primero que le dicen a un inconverso es: oye, tú sabes que Dios existe, porque Dios hace milagros. Comienzan a hablar de experiencias subjetivas, y obviamente un inconverso no necesita mis experiencias subjetivas para creer. El inconverso necesita el testimonio real de Dios. Él ve la creación y se da cuenta que hay un Dios que existe. Vemos que todos los eventos de Dios y todo el testimonio de Dios son testimonios objetivos, no subjetivos. Dios no está hablando simplemente de cosas porque sí. Nosotros no tenemos una fe ciega como la gente nos hace creer, o la gente del mundo cree. Nosotros tenemos una fe que está fundamentada sobre unos testigos que vieron y tocaron y hablaron con Jesús. Segunda de Pedro 1:16 nos dice lo siguiente: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Aquí es claro Pedro, no le estamos enseñando una fábula a ustedes, hermanos. Esto no fue que yo me lo inventé, sino que dice en la segunda parte del verso, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro le está diciendo en 1 de Pedro 1:16 que él no iba a enseñar lo que a él le parecía, o él no iba a tomar las fábulas hermosas de los griegos, o se iba a inventar una historia para él hablarles de la verdad de Cristo. No, Pedro está diciendo: a mí Jesús se me manifestó. Yo lo vi en el monte de la transfiguración cuando él se cambió, él mudó su apariencia como un ser glorioso. Yo lo vi realmente como él es. Eso es lo que Pedro está diciendo. Yo no voy a hablar otra cosa que no sea lo que vi. Pedro relata aquí el suceso de la transfiguración. Ustedes pueden leer el contexto. Él está asegurando a sus oyentes que pueden confiar en lo que él está diciendo, porque él vio a Cristo. Entonces vemos que no solamente fue Juan, sino que también Pedro predicaba exactamente lo mismo que Juan.
Entonces vemos, hermanos, que el fundamento de la predicación apostólica descansa sobre el testimonio ocular y verdadero de los apóstoles. Por eso las iglesias que hoy en día se llaman proféticas y apostólicas no son ni proféticas ni son apostólicas. No dan profecías verdaderas y no están cimentadas bajo el fundamento apostólico. Y no importa que tengan el título y tengan al apóstol que quiera, no nos interesa, son verdad, no son verdaderos. Dice un comentarista aquí, en otras palabras, la vida eterna no es el resultado de algo de iluminación o conocimiento adquirido de modo místico. La vida eterna que está hablando aquí Juan está históricamente anclada en lo que podemos llamar el escándalo de la particularidad exclusiva del cristianismo. ¿Qué significa esto del escándalo de la particularidad exclusiva? Que solo el cristianismo es la única religión del mundo que está basada sobre una persona. Ustedes ven que el Islam está basado bajo un lugar y bajo unos hechos que son dudosos. Vemos que el hinduismo está basado bajo eventos que no son realmente atestiguables, no son realmente eventos históricos. Solamente el cristianismo es exclusivo y tiene la particularidad de que Jesús es el mismo sobre quien se funda la fe cristiana. La vida de Dios ha llegado, dice acá el comentarista, hasta nosotros por medio de un hecho histórico, un acontecimiento que Juan afirma que ha sido verificado por personas que lo vieron. Ahora yo les pongo una situación. Si alguien viene a contarnos o viene a contarle a usted algo que le ocurrió, por ejemplo, a un familiar suyo, ¿a quién le creería usted más? Primero, ¿a una persona que escuchó que otro le contó del accidente? ¿O usted le creería a alguien que leyó en el periódico y vio a su esposo ahí en el periódico o a su familiar y le contó? ¿O más bien ustedes le creerían a alguien que estuvo en el accidente mismo o que quizás estuvo involucrado en el accidente? Bueno, nosotros le creeríamos más y tendría mucho más detalle a la persona que estuvo metida en el accidente. Creeríamos y nuestra atención estaría puesta sobre aquel que estuvo de primera mano en el lugar de los hechos. O yo no sé cuántos de ustedes aquí le creen los periódicos. Y a veces los periódicos cambian las cosas, a veces los noticieros cambian las cosas y uno se da cuenta que lo que están diciendo no es muy cierto. Entonces nosotros debemos creer por lo que hemos visto. Y esos apóstoles nos dan realmente el testimonio de que ellos vieron a Cristo y estuvieron con Él. Unas aplicaciones de este primer punto. Hermanos, no hay más revelación verdadera que la de los verdaderos apóstoles. Hay personas que dicen, ya no hay más apóstoles hoy en día. Y bueno, eso en cierto sentido no es verdad. Sí hay apóstoles todavía. Y esos apóstoles escribieron acá en la Escritura y son solamente los que están aquí. No hay más revelaciones especiales de Cristo. Todo está escrito en la Biblia. No debemos creer que alguien tiene comuniones especiales. Y eso abunda hoy en día, hermanos. Vean, nada más ayer vi en internet un niño que había dicho que había ido al cielo. Y sacaron un libro y las editoriales cristianas se aprovecharon de eso y eso publicaron y vendieron cantidad de libros. Y el niño vino a aparecer esta semana a decir que era todo mentira. Que por favor sacaran los libros de circulación porque era falso. Hermanos, Dios no da más revelaciones especiales. Todo ha sido escrito en la Escritura, pues valga la redundancia. Todo ha sido puesto de una manera escrita en la Biblia. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevos apóstoles. Ya los apóstoles son los que son. Lo que creemos es verdad, no porque las experiencias validen la Biblia, sino que la Biblia es la que valida las experiencias. La Biblia es verdadera porque costó la vida por el testimonio de estos apóstoles. Ustedes saben cómo murieron todos los apóstoles. Todos salvo Juan murieron martirizados por el testimonio que estaban dando. Yo no creo que una persona esté lo suficientemente demente para morir por una mentira de esa manera. Ellos murieron y dieron su vida por el testimonio de Cristo. Ellos murieron dando testimonio de la verdad del Evangelio. Entonces nosotros podemos tener seguridad, hermanos, y descansar en la veracidad de los santos hombres de Dios. Si Juan nos dice aquí que la vida se reveló en la persona de Cristo, así es, hermanos. Y si Juan nos dice aquí que Jesús realmente era un hombre porque le oyeron, porque le tocaron, porque le palparon, es porque así es, hermanos. No podemos cambiar estos hechos históricos y veraces. En segundo lugar, vamos a ver el testimonio anunciado. Ya vimos el testimonio confirmado. Fue confirmado por los apóstoles. Los apóstoles vieron y ya vimos ahí por la Escritura que ellos enseñaban solamente lo que habían visto. Ahora vamos a ver un segundo punto y es el testimonio anunciado. Luego de que Juan, de haber establecido para nosotros la veracidad de su testimonio, después de que Juan nos ha dicho a nosotros que él realmente vio a Jesús y que Jesús es el verbo de vida, que da vida a los hombres que están muertos en sus delitos y pecados,
Ahora nos dice que le anuncia este testimonio a los oyentes de su carta. Recuerden aquí que esas personas están confundidas, ellos no saben realmente qué es lo que está pasando, no entienden mucho de lo que los falsos maestros están enseñando y están muy confundidos. Y ellos vienen, ahora Juan viene ahora, en el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, ya nos lo ha dicho en el versículo 1, y lo hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí la vida eterna se refiere a la persona de Jesús. Nosotros pudiéramos cambiar ahí la vida eterna por Cristo. Ahora, este testimonio apostólico nos da la certeza de que la vida eterna se encuentra en Cristo y es Cristo mismo. Dice que la vida eterna estaba junto al Padre. Está hablando de Jesús. Esto nos habla de la preexistencia de Cristo, de su deidad. Jesús no es un Dios chiquitico, como dicen los testigos de Jehová, un Dios pequeñito creado por Dios. Ni tampoco es un hombre que se convirtió en Dios, como dicen los mormones. Sí, ustedes saben, los mormones enseñan eso, que Jesús es un hombre simplemente y que se convirtió un día en Dios. No, Juan dice acá que Jesús es Dios revelado en la segunda persona de la Trinidad. El testimonio de Juan tiene más peso que las experiencias místicas de estos gnósticos, que decían tener revelaciones exclusivas y subjetivas. El testimonio de Juan es verdadero. Él vio, tocó, palpó, oyó, y más que cualquier experiencia. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros tengamos nuestra fe y podamos creer a este anuncio. Juan viene a decirnos aquí que la vida eterna se ha manifestado. Jesús no solamente vino a ser hombre, sino que Él vino con un propósito, era dar vida eterna a los hombres que estaban lejos de Dios. Vemos nosotros aquí qué tan importante es esto. Juan está repitiendo una vez más la veracidad y la realidad de lo que Él vivió. Juan nos dice aquí que esta verdad viene del cielo. Pero no solo eso, sino que esta verdad es una persona. Los gnósticos decían que simplemente la verdad era un concepto filosófico. Juan dice aquí que la verdad es una persona y es Cristo. Él está proveyendo, Jesús, vida eterna a los hombres. ¿Y por qué es necesario? Porque los hombres están separados de Dios por su pecado. Porque los hombres están lejos de Dios haciendo lo que ellos desean. Los hombres no tienen vida eterna en sí mismos y necesitaban que Jesús mismo, que Dios mismo viniera, se encarnara, se hiciera como un hombre, muriera por sus pecados y les pudiera dar vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna, hermanos, no consiste en un espacio de tiempo muy largo. Ni tampoco la vida eterna es un conocimiento exclusivo de unos pocos iluminados. La vida eterna se mide en conocimiento. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto ustedes se demorarían en conocer a Dios? La vida eterna. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su único Hijo al quien has enviado. Eso realmente significa la vida eterna. El conocimiento del Dios verdadero nos tomará toda la eternidad. Por eso la vida eterna es eterna. Por eso Jesús dice ahí en Juan 15:27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esta vida eterna no es un invento de los apóstoles. El mismo Jesús lo dice en Juan 15, que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de Jesús, y también los apóstoles darían testimonio de Jesús. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo nos está hablando aquí del contenido del Evangelio. Y ustedes ven ahí que, aunque Pablo no estuvo con Jesús en toda su vida terrenal, sí le fue revelado a él todos estos misterios, porque él era un escogido de Dios. Primera de Pedro 1:20, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Dios tenía preparado a Cristo para manifestarlo. Y eso es lo que anuncian aquí los apóstoles. Ven ustedes mismos que las mismas citas que estoy leyendo son los mismos testimonios que ellos están dando de Jesús. Dios tenía preparado a Cristo y era necesaria su manifestación para la salvación de los hombres. Entonces vemos aquí que los apóstoles proclamaron la palabra de vida y solamente a Jesús proclamaron la palabra y la obra de Cristo. Y como ya lo dije anteriormente, la vida eterna consiste, mis hermanos, en conocer a Dios. Esos hombres decían los gnósticos, nosotros conocemos a Dios de una manera secreta y misteriosa. Pero Juan dice no, esto se ha manifestado para que cualquier persona pueda conocer a Dios y tener comunión con Dios.
Vamos a ver unas aplicaciones. Jesús es lo más importante que debemos predicar, hermanos. Y ya lo dije una vez más, nuestro testimonio no salva a nadie. No somos nosotros el centro del Evangelio, es Cristo. No importa si usted ha visto el testimonio de tal predicador o ha visto el testimonio de tal artista. Mi hermano, no importa el testimonio. Lo que importa es la persona de Cristo. Jesús es el centro de las Escrituras. Dice Lucas 24 que toda la Escritura habla de Él. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo gira alrededor de Cristo. Por eso, mis hermanos, esfuércense en conocer a profundidad el Evangelio. Y haz tus experiencias a un lado. No vivas tu vida cristiana en base a experiencias. Es que Dios me habló y sentí que la presencia de Dios me habló. No, hermanos. Juan aquí en esta carta 16 veces dice, y sabemos. Juan no vive y sabe que los creyentes verdaderos no viven de emociones que son pasajeras, viven del conocimiento verdadero de Dios. Por otro lado, mis hermanos, no somos nuestros propios testigos. Tenemos unos testigos veraces, los apóstoles. Proclamemos el mensaje apostólico e histórico. Eso es todo lo que necesitamos, no necesitamos nada más. Jesús se manifestó porque los hombres sin Dios no pueden acercarse ni conocer a Dios. No importa cuán sabio tú seas, no importa cuántos doctorados tengas, no importa cuántos títulos académicos tengas, no podrás conocer a Dios a menos que Dios se haya revelado a ti en la persona de Cristo. Pues vemos aquí, hermanos, en primer lugar, el testimonio confirmado de los apóstoles, testimonio anunciado, ellos hablaron realmente quién era Jesús. Y en tercer lugar, y para terminar, veremos el testimonio aplicado. Vamos a ver cómo ellos aplicaron este conocimiento de Dios en la vida de los creyentes. La pregunta sería la siguiente: ¿qué produce este testimonio confirmado y anunciado por los apóstoles en la vida de un cristiano? ¿Cuál es el producto de conocer a Cristo y de saber que realmente Él es un personaje histórico y no un personaje de ciencia ficción? Juan nos dice acá en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos hay un propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la primera aplicación de este testimonio y primer resultado es la comunión con Dios y con los creyentes. ¿Para qué yo necesito conocer el Evangelio bíblico histórico? Para que tengas comunión con Dios. Fuera del testimonio de los apóstoles, tú no puedes tener comunión con Dios. No importa cuántas horas tú te gastes orando, no importa cuánto esfuerzo tú hagas y te vas de rodillas de aquí a Monserrate, no interesa, no importa. Porque el conocimiento de Dios es la clave para tener comunión con Dios y con los hermanos. Juan está diciéndonos aquí que el propósito de Dios es nuestra coinonía con Dios, nuestra común unión con Dios y su iglesia. ¿Qué es lo que nos une aquí a todos nosotros? ¿Que somos jóvenes, la mayoría? ¿O que, no sé, nos gusta el Tolima? O no sé, lo que sea. No, mis hermanos, lo que nos une aquí a nosotros es que tenemos un mismo Dios y tenemos un mismo Evangelio y tenemos una misma fe y un mismo Señor, como dice Efesios. Eso es lo que nos une. Si quieres ser del grupo de Dios, debes creer lo mismo que creen los apóstoles. Eso es lo que Juan está diciendo acá. Si tú quieres estar en el pueblo de Dios, debes creer en Cristo y todas las implicaciones que conllevan. Creer en Cristo como está en las Escrituras, no otro Cristo diferente, como está de moda hoy. El Jesús de hoy nunca se pone bravo. El Jesús de hoy nunca se molesta. El Jesús de hoy es puro amor. Parece, y yo sé que suena un poco irreverente, pero parece, no sé, como un Teletubby o Barney, no sé. Pero no es el Cristo de la Escritura. No es el Jesús que vemos en Apocalipsis, que lo leímos ahora. Ahora, ¿por qué? Porque Juan dice acá que esto trae comunión con Dios, porque los gnósticos, ya les dije una vez más, separaban a Jesús y a Cristo. Pero Juan los une aquí al final del versículo 3. Si ustedes notan ahí, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Notan ustedes ahí? Jesucristo, Él une a Jesús y Cristo. Él está diciendo quién es el verdadero Cristo de la Escritura. No es el Cristo que ellos habían separado, no un Cristo que tiene una naturaleza divina por un lado y una humana por el otro lado. No, es el Cristo que está unido de una naturaleza humana, divina. Si no creemos al mismo Cristo, no podemos tener comunión con Dios.
Y es el gran problema que vemos hoy en las iglesias, hermanos. La gente en las iglesias no tiene al Cristo de las Escrituras, lastimosamente. Muchas personas hoy tienen un Cristo a su acomodo. Y aún pueden estar aquí en una iglesia bíblica, en una iglesia reformada, y tienen su propio Cristo a su acomodo. Pero Juan nos dice acá que debemos creer las cosas que Él ha dicho, que Él ha visto. Y es el gran problema. ¿Cuántas personas hoy no tienen un Cristo a la medida de Benny Hinn, por ejemplo? ¿O cuántos tienen un Cristo como se los ha pintado Cash Luna? ¿O como tienen un Cristo que se los ha pintado Guillermo Maldonado, que es peor todavía? Tienen un Cristo diferente al de la Escritura. Y usted les muestra el Cristo de la Biblia a esas personas y se ponen bravas, se molestan, no les gusta. O dicen, no, es que usted está malinterpretando. Ese no es el Dios de la Biblia. Sí es el Dios de la Biblia. Entonces, hay mucha gente que tiene su propia imagen de Dios. Cada uno tiene su propia idea de Dios. Pero Juan nos dice aquí que lo que Dios mismo dice de Él mismo es verdadero y lo que debemos creer. Ahora la pregunta es, ¿eran salvos los gnósticos? Obviamente no eran salvos, porque tenían una imagen diferente de Jesús. Pregunto, ¿son los unicitarios salvos? No son salvos, porque tienen una imagen diferente al Jesús de la Biblia. No puede haber comunión con Dios si no tenemos una imagen correcta de Jesús. Ahora, por otro lado, mis hermanos, hay iglesias que basan su comunión en experiencias y no en la doctrina. Entonces dicen, esta iglesia, el que no habla en lenguas, no puede ser miembro de la iglesia. Y hay personas que tratan de hablar en lenguas y hacen lo posible y no pueden. O si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no puedes ser miembro de la iglesia, no es cristiano. Y todo está basado en experiencias y no está basado en la doctrina. O dicen, si tú no puedes recibir la unción, tú no puedes ser parte de la iglesia. Hermanos, la iglesia no acepta o rechaza personas por lo que ellos sienten o experimentan, mis hermanos, sino que realmente recibe personas o rechaza por lo que ellos creen. Por eso es lo que nosotros debemos buscar en una iglesia, es que cree la iglesia. No es cómo se siente la iglesia. Vamos a ver cómo la alabanza de la iglesia. Vamos a si la presencia de Dios se mueve allí. Experiencias. La gente está buscando experiencias. Pero el verdadero cristiano busca es donde se enseña a Cristo y al Cristo de las Escrituras. Por eso Juan nos dice aquí que la base de nuestra comunión es el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿saben por qué el conocimiento de Cristo? Porque el conocimiento de Cristo no cambiará jamás. Jamás. El Cristo de la Biblia no cambiará nunca, jamás. Nuestras experiencias sí cambian con el tiempo. Hay personas que dicen, no, ya oro y ya no siento la presencia de Dios. No, hermanos, es que no se trata de sentir. Creemos por fe lo que está escrito. Y puede que nos sintamos a Cristo cuando oramos. Pero la Biblia dice, Jesús dice ahí que Él ha estado con nosotros hasta el fin del mundo. Lo sabemos y lo creemos. Ese es el fundamento del verdadero cristianismo, de nuestra comunión. Una misma fe objetiva, no una fe subjetiva o experiencias subjetivas. Y el segundo resultado, aparte de esto, es el gozo. Dice Juan ahí en el versículo 4, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, el gozo es el resultado de la verdadera comunión con Dios. Este conocimiento de Dios debe producir gozo en los creyentes. Cuando usted sabe que Jesús vino y se encarnó por nosotros para hacer posible nuestra vida con Dios, para hacer posible que nosotros seamos llamados hermanos de Cristo, para que nos podamos ser hermanos unos con otros. Si eso no le produce gozo a usted, hermano, pues entonces usted no es creyente y no ha entendido el Evangelio. Para eso Cristo se ha manifestado. Por eso dice la Escritura ahí que hay un gozo y sea completo. El gozo de saber que somos y que conocemos a Dios y que se ha acercado y se ha manifestado en Cristo. Esto debe producir gozo en nosotros, alegría en nosotros. La realidad de que Dios, que antes era mi enemigo, que estaba en mi contra, ahora está a mi favor, como dice Romanos 8. ¿Quién podrá condenar a los que Cristo justifica? Dice Romanos 8. Y el pasaje que yo quería que cantáramos hoy, pero bueno, providencialmente no pudimos. ¿Qué me separará a mí del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida. No hay nada. Hermano, si eso no le produce a usted gozo, pues yo no sé usted qué es lo que le produce gozo. Eso debe producir gozo en el creyente. Saber que Dios está en mi contra y ahora envió a su Hijo en carne para reconciliarme con Él. Y no hay mayor gozo, hermanos, para nosotros que ver hombres y mujeres que eran enemigos de Dios y empezar a tener comunión con Dios. Dice Juan ahí en su carta, tercera de Juan 3 y 4. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad,
Esto es de cómo andas en la verdad. Juan estaba feliz porque él escuchaba a los que él escribió la carta de tercera de Juan. Cuán feliz él estaba de ver los que andaban en la verdad. Esto producía gozo en los apóstoles. Y por eso él dice ahí en el versículo 4, vuestro gozo, algunos traducen, nuestro gozo se ha cumplido. Los apóstoles se incluyen ahí. Los apóstoles se gozaban en ver cómo el testimonio de ellos estaba rindiendo frutos para el reino de Dios. Entonces, no hay mayor gozo, hermanos, que ir a hombres tener comunión con Dios. Hombres pecadores, distanciados por su propia inmundicia, ser reconciliados con Dios, hermanos. Ese es el mayor gozo. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hay gente que dice, mi llamado es ser profeta, y mi llamado es ser apóstol. No, hermanos, el llamado del Hijo de Dios es a tener comunión con Jesús. Es el mayor llamamiento, no hay un llamamiento mayor que este. Hechos de los Apóstoles 4, 32 y 34 dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Ahora nota el versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Ustedes ven ahí que el versículo 33 está metido ahí en la mitad de la comunión entre los hermanos. ¿Y saben por qué? Porque la resurrección, el testimonio de la resurrección es lo que permite que nosotros tengamos comunión unos con otros. Unos con otros, es gracias a la comunión, gracias a la resurrección, el testimonio apostólico. Juan 17:3, ya lo hemos leído. Tercera de Juan 3:4, el gozo que tenía Juan. Y Juan 15:10 y 11 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Jesús le ha dicho aquí a sus oyentes, en el capítulo 15 de Juan, del versículo 1 y 10, ¿cuál es la causa de gozo de Cristo? Y ustedes recuerdan, el capítulo 15 de Juan habla de la unión del creyente con Cristo. En otras palabras, Jesús está feliz de que nosotros estamos unidos a Él, como la vid y los pámpanos. Él está gozoso. Y ese gozo quiere que también lo tengan los creyentes. Por eso dice ahí, y vuestro gozo sea perfecto. El gozo proviene de nuestra unión y permanencia en Cristo. La comunión con Cristo debe producir gozo en tu vida, hermano. ¿Por qué hay tantas personas que viven tristes y sin ser cristianas ellas mismas? Porque no tienen el gozo, no han entendido realmente qué significa estar unido a Cristo. No han entendido realmente qué significa que Jesús vino y se hizo carne y dio testimonio a los apóstoles para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios. Eso es lo que Juan está diciendo acá. En conclusión, hermanos, el cristiano verdadero tiene su fe basada en los hechos históricos y apostólicos. Él cree las cosas correctas acerca de Jesús y rechaza toda falsa doctrina originada en la ignorancia y en la especulación de hombres no regenerados. Recordemos que la herejía, dice Gálatas, es una obra de la carne. Las herejías, hermanos. Un hombre no regenerado. Los no regenerados son los que salen con todas estas historias fabulosas de Jesús y de la deidad. Asegúrate, mi hermano, de que tú crees en el verdadero Cristo de las Escrituras. Sin Él no podrás tener comunión con Dios y con su iglesia. No importa que tú estés aquí. Si tú no tienes comunión con el Cristo de las Escrituras, tú no tienes una verdadera comunión con Dios ni con la iglesia. Podrás estar aquí en la iglesia, pero no en la verdadera comunión con Dios. Por eso el Salmo 1 dice que el malo no se levantará en la congregación de los justos. El malo no tiene nada que hacer en la congregación de los santos. Asegúrate de que conoces a este Cristo y que quieres conocerle. Cambia algo de Cristo como lo hacían los gnósticos y no tendrás vida eterna. Cambia algo a Cristo y vas a ver que te vas a ir derecho al infierno. Todas las sectas se han desviado del cristianismo bíblico. Imagínense cuál es la doctrina que más les gusta torcer. La doctrina de la persona de Cristo. Su cristología es totalmente desviada y desfigurada. Asegúrate que estás en la sana doctrina.
Ten cuidado de aún estando aquí, tengas un Dios a tu antojo y acomodado tus deseos. Cuidado de inventarte un Dios que no existe. No inventes un Dios a tu acomodo. Cree en Jesús como está en la Escritura. Asegúrate que tú crees en Él. Y por último, el saber que tienes comunión con Dios debe producir gozo en tu vida. Si no hay gozo en tu vida, es quizás que no tienes comunión continua con Dios. Juan escribió con este propósito, que tengamos gozo. Y para los que están aquí, sin Cristo, hay una última exhortación. Tú necesitas conocer a este Dios de la Escritura. Tú necesitas que este Dios que se ha revelado en carne y hueso a los apóstoles venga en medio de tu enemistad con Dios y te conceda entender la realidad de quién es Cristo y su obra. Tú necesitas realmente conocer a Cristo y su obra, para que tú puedas creer en verdad que por medio de Cristo y solo a través de Cristo puedes tener comunión con Dios. No hay otra manera. Recuerden lo que dice Juan 10. Muchos tratan de entrar por otro lado que no es la puerta. Muchos tratan de tener una vida moral y pensar que así llegan a Dios. Muchos piensan que sin hacer nada malo pueden Dios estar agradado de ellos. Pero dice la Escritura que el que no entra por la puerta es un salteador y es un saqueador. Ven a Cristo mientras puedas. Ven y conoce a este Cristo de las Escrituras. Se ha revelado para que le podamos conocer y tener comunión con Dios. Vamos a orar.